Muy buenas noches, estimados alumnos. ¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestra clase relacionada a la materia de formulación, programación y evaluación de proyectos de inversión. Bien. Queridos alumnos, para comentarles que nos encontramos en la fase uno de lo que es programación multianual de inversiones, donde por supuesto hemos visto dos partes interesantes de acuerdo a lo relacionado a lo que es indicadores de brecha y a los criterios de priorización. Bien. Este tema es clave para el cual nosotros tenemos que saber detectar dentro de nuestra entidad pública y más cuáles son esos indicadores de brecha que vamos a tener que cerrar. Bien, recuerden que todo proyecto de inversión siempre es en primer lugar para cerrar brechas. Bien, y luego ya viene un tema de optimización de servicios públicos y más. Bien. Muy bien, uno de los últimos puntos que hemos visto el día de ayer es el tema de la elaboración de la cartera de inversiones, ¿bien? Para lo cual tenemos que identificar el indicador de la brecha de cada inversión, ¿bien? Bueno, recordemos que el tema de inversiones tiene que estar articulado, tiene que estar relacionado, por supuesto, con lo que es gasto y dentro de lo que es los sistemas, para lo cual tiene que tener una relación con lo que es la cadena funcional, servicio y ahí se formula el indicador. Bien, por ejemplo, para la materia de un proyecto de inversión relacionado al mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, las cadenas funcionales que se trabajan dentro de la entidad pública es relacionado a la función de saneamiento, la división de saneamiento y el grupo funcional de saneamiento rural. Bien, el servicio que ofrece esta entidad hacia la población son los servicios de agua potable rural, ¿no? Hablamos para esa población rural principalmente. Muy bien. ¿Y cómo se va a medir ello? ¿Cómo se va a medir el servicio de agua potable? Va a ser por la calidad del agua, va a ser por la cantidad de personas que tengan el servicio público y para este caso va a ser por la cantidad de personas. Es por ello que tenemos un indicador de cobertura, ¿bien? Cobertura de personas que tengan mayor cantidad de agua. Muy bien, vamos a tener que relacionarnos siempre ello con nuestras cadenas matriciales de funciones, bien. Eso, por supuesto, lo vamos a obtener dentro de los sistemas informáticos, ya sea el SIGA, el SIAP, y cada uno de los grupos funcionales, divisiones funcionales y más, tiene los servicios, bien. Por ejemplo, en este cuadro que ustedes ven aquí, las columnas verdes se refiere a la cadena funcional, bien. La columna amarillo naranja se refiere a la cadena de servicio. Y acá la columna ploma se refiere al indicador de la brecha, ¿bien? Este es el indicador de la brecha que nuestro proyecto de inversión viene a reducir. Acá tenemos algunos de los ejemplos de cómo se debe redactar un indicador de la brecha, ¿bien? Porque hemos hecho el cuadro, pero la redacción del indicador es otro tema, ¿bien? Por ejemplo, si tenemos un proyecto sobre ampliación de la red de distribución eléctrica, esto pertenece a la función de energía, al grupo funcional de distribución de energía eléctrica, ¿bien? El servicio es servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales. Muy bien, y la unidad de medida, estamos hablando de viviendas atendidas al año. Estamos hablando del porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico, ¿no? Pero esta es la brecha que tenemos que reducir. Tenemos que hacer que nuestro proyecto de inversión actúe para que menos viviendas tengan, no cuente con el servicio eléctrico, ¿no? Sino aumentar la cantidad de viviendas con energía eléctrica. Para el servicio de riego también se puede medir, por supuesto. La entidad pública tiene que registrar este proyecto de inversión y alinearlo dentro de la función de agropecuaria, la división de riego, grupo funcional de infraestructura de riego. El servicio, ¿cuál es el servicio que ofrece esta institución? Servicio de provisión de agua para riego. ¿Bien? Muy bien, y acá tenemos la medida. La medida es metros cúbicos por segundo. ¿Bien? Por lo cual, el porcentaje de superficie agrícola sin riego se va a medir a través de hectáreas. ¿Bien? Y luego ya tenemos un servicio educativo de un colegio. Muy bien, atención primaria, ¿bien? Y lo que estamos buscando es incrementar la cantidad de alumnos en este colegio. ¿Cómo se va a medir ello? ¿Cómo se va a medir ese tema de los alumnos? Bueno, se va a medir, por supuesto, a través de porcentaje de locales educativos con educación primaria con capacidad instalada inadecuada, ¿bien? Esa es la forma de medir este trabajo. Muy bien, nosotros vamos a tener que redactar, por supuesto, muy bien los grupos funcionales, vamos a tener que redactar en todo momento el indicador, pero si están mal redactadas las funciones y las divisiones y los grupos o los servicios,
nuestro indicador de la brecha también puede ser mal redactado. Bien. Por ejemplo, el proyecto de inversión, este que se refiere a mejoramiento del área recreativa al área recreativa, ¿bien? Pero lo han seleccionado mal y lo han colocado en la función ambiente, que no tiene nada que ver el tema ambiental con el tema de una área recreativa. Para lo cual, esto tiene que modificarse y esto debe estar dentro de la función cultura y deporte, de la división de deportes y el grupo infraestructura deportiva y recreativa, ¿bien? Propiamente el servicio que ofrece la entidad es el servicio de práctica deportiva y o recreativa, ¿bien? Muy bien, entonces el indicador de la brecha tiene que estar de acuerdo a la función división y al grupo, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a medir eso? Porcentaje de instalaciones deportivas y o recreativas en condiciones inadecuadas, ¿bien? Entonces, qué interesante realmente detectar cómo se mide un indicador de la brecha, ¿bien? Muy bien, la actualización de los mismos. Vamos a tener que utilizar el banco de inversiones. El banco de inversiones, muy interesante porque realmente ahí es donde se registra esa actualización, esa relación, ese enlace de lo que es un indicador de la brecha de un proyecto con la parte funcional. Bien, entonces consideremos esos puntos, queridos alumnos. Un banco de inversiones, como el cual vamos a mostrarles a continuación, hace el respectivo registro. ¿Bien? Muy bien, vamos a mostrarles en este pequeño video en qué consiste la fase de programación multianual de inversiones para que conozcan muy bien qué es lo que vamos a finalizar en toda esta clase. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, es el sistema a través del cual el Estado busca asegurar que la inversión pública responda a criterios de eficiencia, eficacia, sostenibilidad y transparencia en el uso de los recursos del Estado. Con el Invierte.pe se orienta la inversión pública al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios en favor de la ciudadanía, de acuerdo a los objetivos nacionales, regionales y locales y a la participación coordinada del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a través de las 4 fases del ciclo de inversión. Programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Fase de programación multianual de inversiones. La programación multianual de inversiones se estructura a partir de lo siguiente. Se cuantifican los indicadores de brechas. Se contextualizan dichos indicadores en un diagnóstico de brechas en el territorio. Se aplican los criterios de priorización sectorial para jerarquizar de manera objetiva y lógica las múltiples inversiones y se selecciona una cartera de inversiones consistente con el cierre de brechas y los criterios de priorización. Para ello, cada sector conceptualiza, cuantifica y actualiza los indicadores de brecha bajo su responsabilidad funcional. Asimismo, define y aprueba los criterios de priorización de las inversiones sectoriales en concordancia al cierre de brechas de infraestructura o accesos a servicios y a los instrumentos de planeamiento estratégico de acuerdo al SINAPLAN. Los gobiernos regionales y locales definen criterios de priorización que permite jerarquizar diferentes funciones de su competencia, los cuales deben ser concordantes con los criterios de priorización de las inversiones sectoriales. Luego, elaboran el diagnóstico de brechas a partir de los indicadores de brechas aprobados por cada sector. Con este diagnóstico y con los criterios de priorización, se selecciona y aprueba la cartera de inversiones del PMI. Las inversiones de los 3 niveles de gobierno deben estar registradas en el PMI como requisito previo al inicio o continuación de su fase de ejecución. La cartera de inversiones del PMI aprobada puede modificarse durante el año en ejecución con inversiones no previstas, siempre y cuando estas estén alineadas con los objetivos priorizados que contribuyan con las metas del cierre de brechas prioritarias de la entidad. Dichas inversiones deben cumplir necesariamente con los criterios de priorización actualizados, aprobados y registrados en el PMI. Fortalecer a los gobiernos regionales y locales es clave para alcanzar los objetivos del Invierte.pe. Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas brinda asistencia técnica, capacitación e información a través de los especialistas de inversión pública del MEF a nivel nacional. Muy bien, queridos alumnos. Eso es lo que consiste la fase de programación multianual de inversiones, una fase realmente clave e inicial
para todo proyecto de inversión. Bien, nosotros recordemos que nosotros somos gestores de proyectos de inversión, así que no solamente vamos a ver el tema de proyectos de inversión, que es la creación, sino que tenemos que ver todo el ciclo de inversión, bien, todo el ciclo de inversiones. Muy bien, después de ello, conociendo la materia de lo que es el banco de inversión, verificamos que tenemos que actualizar las inversiones dentro del banco de inversiones. Y hay una serie de datos que tenemos que actualizar respecto al costo actualizado, al cronograma de ejecución. Tenemos también a la unidad ejecutora de inversiones. Tenemos que designar y asignar quién va a ser la unidad ejecutora, así como la unidad formuladora, las fuentes de financiamiento, que recuerden que son 5, la contribución al cierre de las brechas, el nombre de la inversión y la cadena funcional. Bien, esta es la información mínima que tenemos que ir agregando para la materia de lo que es el banco de inversiones. Bien. Muy bien, veamos en esta cartera de inversiones cómo es el tema relacionado a los datos mínimos que tenemos que ir llenando, ¿bien? Supongamos que nuestra entidad pública tiene este listado de estos 13 proyectos de inversión y para lo cual tenemos que llenar estos 10 puntos en concreto, ¿no? Muy bien, por ejemplo, si hablamos de un proyecto relacionado al mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, tenemos que llenar lo que es el orden de prelación, ¿bien? Recordarán en la clase de ayer que hemos visto el tema de los criterios de priorización, entonces por algo estamos designando el nivel A. Lo mismo con la brecha, ¿bien? La brecha es relacionada a la materia de salud y la contribución, ¿bien? Entonces estamos hablando, por ejemplo, para este caso, 1500, ¿bien? Que es el número, ¿no? Y la unidad de medida son viviendas, ¿no? 1500 viviendas que van a ampliar y mejorar su sistema de agua potable y alcantarillado, ¿bien? También lo que se tiene que llegar a agregar en este cuadro es el costo actualizado, ¿bien? Este es un costo estimado de cuánto va a costar este proyecto de inversión. Para este caso estamos llegando a 1.000.000, ¿bien? Y el monto ejecutado es lo que se va a ir, por supuesto, actualizando. Estamos acá 980.000 soles, ¿no? Para lo cual un avance nos da de 98%. Luego ya viene una parte de liquidación del proyecto de inversión, una parte de liquidación tanto financiera como física, que viene de preguntas como, ¿cuenta con contratos vigentes? O si la obra ha sido paralizada, o existe arbitraje, y si hay un saldo pendiente de ejecución, ¿no? Entonces, por supuesto, para este caso, si hay un saldo pendiente de ejecución, ¿no? El 1.000.000 menos los 980, 20.000, ¿bien? Y así vamos a realizar para cada cuadro, ¿bien? Esta es la cartera de inversiones, es un cuadro resumen, es un cuadro consolidado para ver el estatus de nuestro proyecto de inversión y, sobre todo, cómo está relacionado con las brechas, ¿no? Muy importante. Bien, el análisis de la cartera de inversión vigente se compara, por supuesto, mes a mes, se puede comparar también semestralmente y más, donde tenemos que comparar, por un lado, la cantidad de inversiones, así como el número de inversiones. Bien, por ejemplo, si nosotros comparamos y vemos el estatus del área de presupuesto, el área de proyectos de inversión, en abril de cierto año se ha tenido 16 ideas de inversiones, 8 ha sido sobre formulación y evaluación y se han ejecutado 30 ideas, ¿bien? Pero para diciembre ha habido menor rango, menor contribución, ¿no? Menores cantidades de proyectos. Entonces acá hay un tema para preocuparse, ¿no? Lo mismo con el número de inversiones, ¿bien? El número de inversiones nos referimos principalmente en montos, ¿bien? Muy bien, luego se hace la evaluación de nuestra cartera de inversiones, donde tenemos que saber que toda cartera, todo proyecto de inversión, queridos alumnos, debe de analizarse en estas etapas, ¿bien? Miren, todo proyecto de inversión y sobre todo el avance comienza con la idea, ¿bien? Que es la idea de inversión que se requiere hacer. Luego está la formulación y evaluación, las etapas de formulación y evaluación, que son la elaboración de los perfiles, la elaboración de las fichas y más. Después de ello tenemos lo que es la viabilidad o los proyectos aprobados, ¿no? ¿Cuántos de estos proyectos que han sido formulados son finalmente ya viables y aprobados para ejecutarse, ¿no? Muy bien. Ahora, entre la viabilidad y la ejecución hay todavía un largo camino. No es que todo proyecto ya se ha aprobado y ya se encuentra viable. Hay proyectos que se han encontrado sin ejecución, pero con expediente técnico elaborado. Y tenemos otros proyectos que son sin ejecución, pero con expediente técnico no comprobado. Bien.
Luego, después de ello, cuando ya se entiende que ya los proyectos de inversión ya han sido aprobados por todos los diferentes técnicos, ya viene la ejecución, ¿no? Para lo cual podemos tener tres tipos o cuatro tipos de ejecuciones, ¿no? Aquellos proyectos que se culminen en un año, podemos decir los proyectos más cortos, proyectos que culminen en 2 años, proyectos que culminen en 3 años, y los proyectos que culminan de 3 años en adelante, ¿bien? Y por último, la famosa liquidación. La liquidación se refiere tanto a la liquidación financiera, la liquidación física de ese proyecto, ¿no? Si finalmente lo que se proyectó ha sido igual con lo ejecutado, ¿bien? Entonces, estos son los cuadros que tenemos que realizar nosotros para ver el avance de nuestra cartera de inversión, ¿bien? Importante conocer ello, sobre todo para ver el estatus y dónde nos estamos encontrando trabados, ¿bien? Por ejemplo, muchos de los proyectos que vemos aquí han sido trabados en la fase de expediente técnico elaborado o sin ejecución, ¿bien? Entonces tenemos acá 9 proyectos que han sido realmente trabados y 6 de ellos 6 de todos los proyectos se encuentran en la fase de viables o aprobados, ¿no? También tenemos algunos proyectos que han sido ejecutados, pero vemos realmente un avance como tal. Entonces podemos decir que es importante revisar el estado del avance de las inversiones, la cual permitirá que se actualice su orden de prelación, lo cual dará lugar a tener mayor espacio para evaluar la incorporación de inversiones nuevas. Bien, entonces, importante conocer esta materia. Muy bien, lo que también podemos preguntarnos en el avance de nuestros proyectos es la programación. Bien, la programación es si realmente responde a la pregunta si lo ejecutado fue igual que lo programado, ¿no? Entonces, las inversiones no previstas deberían corresponder a excepciones en algunos casos, ¿no? Y durante algún periodo, el periodo, por ejemplo, 2020-2023, en el caso de la cartera de inversiones de los gobiernos regionales se han incorporado, por ejemplo, 3.914 inversiones, ¿bien? Entonces estamos hablando que acá no ha habido una muy buena programación porque a lo largo del año y a lo largo de ese periodo se han agregado esta cantidad de inversiones. Solo en gobiernos regionales, pero en gobiernos locales, que ya tenemos como 250 entidades, 2.500 entidades, se han agregado 34.000 nuevas inversiones, ¿bien? Y ojo que de esas 34.000, 32.000 corresponden a inversiones en ejecución y 5.000, ¿no?, a inversiones en formulación. Entonces, acá estamos hablando que sí, realmente la programación no ha sido tan buena porque la mitad de ellas, sí, bueno, casi la mitad de ellas corresponde a inversiones no previstas, ¿no? Entonces, acá tenemos que mejorar mucho la fase de programación multianual de inversiones. Muy bien. Bueno, la programación es una cosa, la ejecución es otra cosa, no es otro cantar, ¿bien? Tenemos que analizar la capacidad de la ejecución. Y esto es un indicador que seguramente ustedes han escuchado mucho, sale mucho en las noticias, ¿no? Con lo que se conoce el porcentaje de ejecución presupuestal, ¿bien? ¿Qué se detecta aquí? El porcentaje de ejecución presupuestal se refiere pues a lo comparado de lo que es el presupuesto inicial de apertura con el presupuesto inicial modificado, ¿bien? Entonces, y por supuesto con las certificaciones y los ejecutados. Bien, si nosotros revisamos este cuadro que se encuentra aquí abajo, muy interesante, porque para esta entidad pública, para por ejemplo, para todo el Perú en sí, tenemos 3 estatus, ¿no? 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno local y el gobierno regional. Bien, a nivel nacional se ha programado 15.000 millones de soles en proyectos en presupuesto, ¿bien? Se ha modificado esto a 18.000 millones, se ha certificado presupuestalmente 15.000 de estos, ¿bien? Y ha habido un compromiso anual, ¿no?, de presupuesto de 14.000, ¿bien? Bueno, de estos 14.000 realmente ha existido un compromiso anual también de 14.000 millones, se ha devengado 13.000 millones y más bien se han girado 13.000 millones de ellos, ¿no? La fase girado es una de las últimas fases, ¿no? Lo que le llaman girado o pagado, ¿no? Entonces, si comparamos lo que es el girado, bien, con lo que es el presupuesto inicial de modificado, tenemos que se ha avanzado 76%, ¿bien? Bueno, lo mismo para el caso de los gobiernos locales. 11.000 millones se han girado y se ha planificado, ¿no?, en inicio el presupuesto de 20.000 millones, ¿no? Entonces, por eso tenemos 61%, en este caso de ejecución presupuestal, ¿bien? Entonces, tenemos que hacer este análisis para todos nuestros proyectos de inversión, ¿bien? Para nuestra entidad tenemos que comparar lo girado con lo planificado.
Las oficinas de programación deberán realizar un análisis de la capacidad de ejecución de la entidad a fin de evaluar el nivel de variación del programa multinacional de inversiones registrado inicialmente respecto a la ejecución histórica, ¿no? También, por supuesto, se hace una comparación a años anteriores, ¿no? Para ver también nuestro porcentaje de ejecución presupuestaria, ¿no? Por ejemplo, en la época del COVID, realmente muchas entidades públicas, entre los meses de marzo hasta junio, la ejecución ha sido muy bajísima, ¿no? Y se entiende por ese contexto de salud que hemos pasado. Se debe tomar en cuenta las situaciones que pueden retrasar también la ejecución, ¿no? Justamente lo que les mencionaba, ¿no? Un tema, un contexto mundial, ¿no? Como el COVID, es una de las trabas que puede haber. También puede haber la capacidad técnica. ¿A qué se refiere la capacidad técnica? Obviamente a que los especialistas de inversiones, los especialistas en proyectos de inversión, no ejecutan muy bien justamente estas inversiones, ¿bien? No hay una capacidad técnica en cuanto a conocimiento, ¿bien? El marco legal también, por supuesto. Si hay un marco legal que impide, o una política, o una norma, un decreto, una resolución que impide, por ejemplo, la implementación de un proyecto de riego, supongamos, entonces eso también limita, ¿no? Licencia social también, por supuesto. Restricciones presupuestarias, ¿no? Cuando no recibimos las certificaciones presupuestarias para realizar nuestro proyecto de inversión, ¿no? Entonces nos impiden las inversiones, ¿no? Y esto se puede ver acá principalmente, miren. Si ustedes ven ese cuadro, el proyecto, el presupuesto inicial modificado de 18 millones, les han certificado 15.000 de estas, ¿no? Y es que aquí el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa y ve si los proyectos de inversión y los demás gastos, porque hay tanto inversiones como gastos, realmente amerita que se entregue un presupuesto, ¿no? Entonces hay una certificación, con firme y todo, se está entregando 15.000 millones al gobierno nacional, ¿bien? Entonces se refiere a ese tema de restricciones presupuestarias. También hablamos de temas contractuales, ¿no? Porque los proyectos de inversión, muchos de ellos pasan 1 año, 2 años, 3 años, y varios de ellos tienen contratistas, una gran cantidad de contratistas o subcontratistas que a veces no controlamos. Entonces, el tema contractual puede mantenerse y puede alargarse. Bien, procesos internos que tienen que ver, bueno, con la parte técnica también, por supuesto, con la parte operativa de los proyectos de inversión, con la parte de funcionamiento, la parte administrativa, arbitrajes, cuando existe un proyecto de inversión, donde tanto el contratista como la entidad pública, o sea, nosotros realmente tenemos problemas, podemos pasar por procesos de arbitraje, podemos pasar por procesos de conciliación, por procesos de junta de diputados, ¿no? Y más, ¿no? Entonces, estos son algunas trabas que vamos a tener que fundamentar, ¿bien? Bueno, se deben de identificar esos cuellos de botella y sus posibles soluciones a fin de sincerar los montos programados e incrementar la capacidad de ejecución de la entidad. Bien, bueno, vamos a seguir evaluando, por supuesto, nuestros proyectos de inversión. Bien, en esta lámina que se les presenta a continuación, tenemos que evaluar, ¿no?, si la oficina de presupuesto usó proyectos genéricos para formular el presupuesto. Bien. Cuando hablamos de proyectos genéricos, significa que a veces el área de presupuesto no tiene los proyectos de inversiones que el área justamente de programación nacional de inversiones no les presenta, ¿bien? La programación presupuestaria han sido sobre estos 9 proyectos de inversión, ¿bien? 9 proyectos de inversión, ¿bien? Y la programación multinacional de inversiones ha llegado a esta cantidad, ¿bien? Entonces, lo que se busca para este caso, para un tema de agilizar, ¿no?, es que el uso de los proyectos genéricos solo aplica a entidades que no están sujetas al INVIERTP o que recién se incorporan, ¿no? Esas entidades que todavía no están trabajando con el sistema de inversión del INVIERTP pueden utilizar el sustento, pueden utilizar llamamos, los recursos de proyectos genéricos, ¿no? Y agregar el monto. Muy bien. Evaluar en qué medida se contribuye al cierre de las brechas, ¿bien? Muy bien, una vez que se van ejecutando las inversiones, lo que tenemos que analizar, por supuesto, es el cierre de las brechas, ¿bien? Son esos porcentajes en cuanto las entidades van implementando y van programando, ¿bien? Muy bien, acá tenemos un seguimiento al cierre de la brecha 2020, donde realmente la entidad pública debe de analizar si sus proyectos han cerrado o qué tanto le falta cerrar, ¿bien? Miren, acá tenemos 4 proyectos de inversión, para lo cual, estamos hablando del año 2020, donde un proyecto se refiere
o bueno, un indicador se refiere al porcentaje de la red vial nacional por pavimentar, ¿bien? O sea, red vial nacional, ¿bien? Muy bien, se ha detectado que la brecha del 2018 es de 81,60, o sea, bastante alto, ¿bien? Estamos hablando que el 19% de estas ya están pavimentadas, todavía 81 falta por pavimentar, ¿bien? Muy bien. Se ha programado para el 2019 cerrar 80,6, bien, pero solamente se ha cerrado 1% más de estas, ¿bien? A ver, 1%, ¿ya? Bueno, eso es lo que ha sido programado, ¿no? Eso es lo que ha comenzado la programación. Pero finalizado el año, se pudo realmente cerrar mucho menos todavía, ¿bien? Para lo cual, 0,5% de este tema por pavimentar es lo único que se ha trabajado en ese año, ¿no? Y bueno, se entiende, por supuesto, porque son redes viales nacionales, ¿no? Lo normal es que se avance en este porcentaje. No es un tema para asustarse, ¿no? 1%, 2%, lo que se avanza bastante, porque el tema de carreteras, vías nacionales, ¿no? Y más, se avanza de esa manera, ¿ya? Otro porcentaje, miren, ¿ah? Red ferroviaria para el transporte de pasajeros y carga no implementada, ¿no? Muy similar al tema, ¿no? Porque estamos hablando de incrementar la cobertura de red ferroviaria, ¿bien? Entonces, 58, 56% es lo que todavía falta cubrir, ¿ya? Se ha programado que la promesa es que se va a cerrar 2,5, ¿bien? Pero se ha ejecutado 2%, ¿bien? Se ha ejecutado 2%. Casi hemos llegado a ese 2,5 que buscamos reducir, ¿bien? Muy bien, porcentaje de localidades con población de al menos 100 habitantes sin cobertura del servicio de telefonía móvil. Bien, en esta zona, en esta región o este provincia o distrito, 63% de las personas no tienen, ojo, servicio de telefonía móvil. Bien, se ha prometido 4,5%, bien, pero se ha ejecutado 3,10%. Bien, entonces, así tenemos, ojo, un seguimiento al cierre de la brecha. Bien, tengan en cuenta siempre cómo es que nosotros debemos hacer el tema del seguimiento del cierre de la brecha. Bien, vamos a comentarles ahora que debemos utilizar un aplicativo de seguimiento de cierre de brechas que el Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado. Bien, esta presentación de este aplicativo es muy interesante porque ustedes en sus entidades deben de aplicar este aplicativo, ¿bien? Deben de utilizar. Muy bien, quiero comentarles que vamos a presentarles el tema de los indicadores de las brechas y cómo son los reportes que muestra este aplicativo. Ahora vamos a ver cuáles son las funcionalidades de este aplicativo de seguimiento y proyección de cierre de brechas. El aplicativo muestra básicamente dos tipos de reportes que son de seguimiento y proyección. El de seguimiento muestra el avance en el cierre de brechas a través de la cartera de inversiones ejecutada, comparándolo con la cartera de inversiones programada. Entonces, cada año yo voy a poder realizar el seguimiento diferenciando o comparando en cuánto programé cerrar la brecha y cuánto fue lo que efectivamente ejecuté. Por eso es muy importante que cuando programen las inversiones tengan en cuenta no solamente la capacidad financiera de la inversión para ejecutar la capacidad financiera de la entidad para ejecutar estas inversiones, sino también la capacidad técnica, porque va a haber una evaluación de lo que tú estás programando ejecutar y de lo que efectivamente ejecutaste, trasladado en términos de cierre de brechas. El otro reporte es el de proyección, que nos va a mostrar en cuánto prevemos cerrar las brechas en los próximos 3 años. Para eso va a utilizar la cartera de inversiones que hemos programado, ¿no? La cartera vigente. Entonces, en la cartera de inversiones nosotros programamos inversiones para cada uno de los años del PMI y a través de la fecha estimada de finalización estamos identificando en qué año vamos a culminar cada inversión y eso se va a ir contabilizando para el cierre de brechas. Siguiente. ¿De dónde proviene la información para hacer el seguimiento del cierre de brechas? En primer lugar,
El mismo módulo de programación multianual de inversiones tiene una opción para el registro de los valores de los indicadores de brechas que nos han servido como la línea base sobre la cual empezamos a cuantificar el cierre de brechas, que ha sido registrado por los sectores, quienes son responsables de la estimación del cierre de brechas. Actualmente tenemos ya una base de estos registros de valores numéricos y los sectores siguen trabajando para poder desagregar los valores de estos indicadores al nivel que le corresponde. En algunos casos será departamental, provincial, distrital. Asimismo, utilizamos las inversiones que están registradas en el banco de inversiones a través del formato 8, ¿no? Que nos va a decir cuánto es la contribución de cada una de las inversiones que tengo en mi cartera y que he previsto culminar en el año que estoy analizando. Utilizamos la cartera de inversiones, ¿no? Del año, en este caso, si estamos en 2021, puedo evaluar el seguimiento, puedo hacer el seguimiento del cierre de brechas hasta el 2020 y vamos a tomar la cartera de inversiones que se programó para el 2020. Y también vamos a utilizar el formato 9 de las inversiones que culminaron en el 2020, que están registradas en el banco de inversiones. Entonces, todos estos datos los voy a utilizar o los voy a utilizar el aplicativo para hacer el cálculo de seguimiento. Siguiente. ¿Qué reportes nos va a mostrar? Bueno, en primer lugar, en el seguimiento mismo vamos a tener dos tipos de reporte o dos niveles de reporte. Por OPMI, que nos va a mostrar en cuánto se cerró la brecha de la cartera de inversiones de la OPMI que estamos analizando, y por territorio, que no solo va a considerar las inversiones de la OPMI, sino también todas las inversiones del PMIE que están contribuyendo en el cierre de brechas del territorio que estoy analizando. Si es un gobierno regional, por ejemplo, en el reporte por OPMI, va a considerar todas las inversiones de ese gobierno regional que están en el PMI de ese gobierno regional para emitir el reporte por OPMI. Pero en el reporte por territorio, vamos a ver en cuánto se está cerrando la brecha de todo ese gobierno regional, pero con la participación de todos los niveles de gobierno regional, gobierno nacional, gobiernos locales, todos los que han ejecutado inversiones en ese territorio, ¿no? Que vendría a ser el departamento al que corresponde el gobierno regional. Entonces, hay dos tipos de, o dos niveles de análisis, ¿no? No solamente por OPMI, sino también por las intervenciones que se realizan en el territorio. En este segundo reporte por territorio vamos a tener desagregado o diferenciado la contribución de cada uno de los niveles de gobierno al cierre de la brecha. Siguiente. Cada uno de los reportes va a tener tres tipos de reporte. El reporte gráfico, el reporte de cálculos, que nos va a mostrar todos los valores que yo voy identificando y haciendo las operaciones para obtener el porcentaje de la brecha cerrada y pendiente de cierre. Y el reporte de datos, que va a ser la lista de inversiones que yo utilizo para, o que vamos a identificar las inversiones que estamos utilizando para los cálculos que hemos realizado. Entonces, vamos a ver qué datos se consideran para cada uno de los reportes. Entonces, tenemos dos columnas, los reportes por OPMI y por territorio, y en la parte lateral izquierda tenemos la diferenciación del nivel de gobierno que emite el reporte: gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local para el caso de provincias y también para el caso de distritos. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar estos reportes? En que el reporte por OPMI, bueno, en realidad ambos reportes por OPMI y por territorio van a considerar todos los indicadores del sector. Estamos viendo para el caso de gobierno nacional. Se va a calcular con respecto a la brecha nacional. Se consideran las inversiones que tenían como fecha prevista de culminación el año anterior, o sea, el 2020, y las que efectivamente culminaron. Y se considera la contribución de las inversiones que se encuentran en la OPMI del sector. Esto para el reporte por OPMI,
pero para el reporte por territorio se considera la contribución de las inversiones de todo el PMIE, pero se diferencia la contribución de cada nivel de gobierno. En el caso del gobierno regional, vamos a tener un valor o una característica diferente, que vamos a utilizar o se calcula con respecto a la brecha departamental, no a la brecha nacional, sino el cierre de brecha va a ser calculado respecto a la brecha departamental en caso tenga de valor, y si no tiene valor, se utiliza el nivel de gobierno inmediatamente superior. Esto para regional. Para el caso de provincial, utilizamos o hacemos el cálculo con respecto a la brecha provincial, y en el caso distrital hacemos los cálculos con respecto a la brecha distrital. Siempre que no haya valores a esos niveles, utilizamos la brecha del nivel de gobierno inmediatamente superior. Y en el Muy bien, queridos alumnos. Bien, este es el aplicativo que tenemos que considerar para el tema de la cierre de brechas, el seguimiento sobre todo. El seguimiento es tan importante como la formulación de la cierre de brechas, ¿bien? Y bueno, todo proyecto de inversión tiene que estar orientado ahí, ¿bien? Al tema de la cierre de brechas. Muy bien. Luego, después de ello, tenemos que evaluar qué inversiones deben permanecer en la cartera de inversión, ¿bien? Por supuesto, con estas preguntas de filtros que se utiliza, tenemos que definir cuáles de ellas se quedan y cuáles no. Y por ejemplo, en este listado de estas 13 proyectos de inversión, los dos últimos ya no se van a mantener, ¿bien? Porque no ha habido un monto ejecutado, no ha habido un porcentaje de avance, mucho menos, ¿no? Ni mucho menos también el tema de los contratos y el tema de la obra, ¿bien? Entonces, estos son proyectos de inversión que se van a retirar de la cartera de inversiones. Muy bien. Ante ello, nuestro banco de inversiones tiene que analizar la relación con el programa multianual de inversiones, bien, con el PMI, bien, y considerar la coordinación con las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, bien. Tenemos que considerar las inversiones que no se encuentran dentro de la programación multianual de inversiones y que tenemos que incorporar, bien. Nos referimos pues a esas inversiones no consideradas, a esas inversiones no formuladas, esas inversiones que van a demorar en ingresar a la programación, bien. Bueno, el banco de inversiones es, supongamos, este círculo azul, bien, y cada programación multianual de inversiones de diversos años viene arrastrando una serie de inversiones no previstas, bien. Estas inversiones no previstas, cada una con un círculo mayor, más grande que otra, debido al presupuesto, se van a tener que ir agregando al banco de inversiones, bien. Y es por ello que vamos a tener que revisar todas las inversiones de la entidad registrada en el banco de inversiones y también identificar, sobre todo, aquellas inversiones que están más alineadas al cierre de la brecha priorizada, ¿bien? Y vamos a tener que actualizar, ¿bien? Muchas de las entidades comprendemos que el área de planeamiento, el área de presupuesto y más, de repente no tienen bien elaborado su plan estratégico o su plan operativo, ¿bien? Y eso conlleva a que los proyectos de inversión también sean, más que mal formulados, sean mal articulados, ¿bien? Entonces, si tenemos unos objetivos estratégicos, unas acciones estratégicas nuevas o modificadas por parte del área de planeamiento, los proyectos de inversión también van a tener una variación, ¿bien? Van a tener una variación. Entonces, van a existir inversiones también no previstas, ¿bien? Y muchas de esas inversiones no previstas van a ir al mismo ciclo de inversiones, lo que es formulación, evaluación, programación y lo que es el funcionamiento, ¿bien? Entonces, no todo es perfecto, por supuesto, en el mundo de las inversiones. Tenemos que considerar esas inversiones no previstas, ¿bien? Y también, por último, identificar las inversiones que deben ser eliminadas como ideas o desactivadas, ¿no? Esas inversiones, como por ejemplo el cuadro anterior, son las que vamos a eliminar dentro de nuestra cartera de inversiones. Estas ya no van a permanecer más, ya no le vamos a dar prioridad y ya no le vamos a dar, por supuesto, mucho menos el presupuesto, ¿bien? ¿Qué ideas de inversión deben de registrarse? ¿Bien? Como explicamos, los proyectos de inversiones comienzan con una idea, ¿bien? Después de la idea ya viene la formulación, luego ya viene, por supuesto, el tema de la elaboración de los asistentes técnicos, las viabilidades, ¿no? Pero todo comienza con la idea. Y bueno, aquí tenemos que enlistar las brechas priorizadas de nuestra entidad. Bien, muy bien. Tenemos
Por ejemplo, vamos a imaginar que en nuestra entidad pública tenemos una brecha relacionada a la materia de salud. Listo, muy bien. Salud es muy amplio, ¿no? Porque puede haber una brecha, por ejemplo, reducir las muertes en la región. Listo. Otro puede ser reducir la morbilidad, las enfermedades. Listo, muy bien. Otra brecha puede ser incrementar los accesos a la cobertura de salud, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Entonces, son brechas que se desagregan. Podemos decir que hay brechas y subbrechas, ¿no? Brechas y subbrechas que se tienen que identificar. ¿Bien? Muy bien, para la brecha 2, por ejemplo, el tema de empleo. Listo. ¿Cómo vamos a mejorar el tema del empleo? Muy bien, programas para jóvenes productivos. Muy bien. Otro puede ser una brecha en tema de tributación. Y muy bien, y así vamos a ir listando nuestras brechas. Todas estas comienzan con ideas, ¿bien? Así que cada entidad pública puede tener un listado de 30, 35 brechas y deben de cerrar, ¿bien? Por ello, se consideran las brechas prioritarias que no cuenten con inversiones registradas en el banco de inversiones, ¿bien? Y aquellas brechas prioritarias que no cuentan con suficientes inversiones registradas en el banco de inversiones para alcanzar la meta del cierre de la brecha. Muy bien, muy claro considerar esto. Toda toda cartera de inversiones y brechas en sí deben de ser bien elaboradas y sobre todo bien identificadas. Bien, muy bien identificadas, tienen que encontrarse una tras otra. Muy bien, queridos alumnos. Para la elaboración de la cartera de inversiones, ya estamos entrando a todo lo necesario ya para elaborar la cartera de inversiones. Ya hemos hecho los 3 primeros pasos, ¿no? El tema de identificación de las brechas, indicadores, ¿no? Y el tema de los criterios de priorización, ¿bien? Muy bien, lo que conlleva ahora es la elaboración de la cartera de inversiones, ¿bien? Muy bien, toda cartera de inversiones, queridos alumnos, es una lista grande, por supuesto, de proyectos que se van a programar y se van a ejecutar en un periodo de 3 años. Bien, la cartera de inversiones requiere toda una elaboración. Vamos a comentarles que en esta materia de cartera de inversiones se van a trabajar diversos puntos. Bien, vamos a hablar en primer lugar propiamente de la introducción a la cartera de inversiones, los insumos que necesitamos para elaborar la cartera de inversiones. Bien, después de ello vamos a entrar, por supuesto, a la materia, ojo, de la capacidad para elaborar las inversiones, la cartera y los reportes. Bien, hay una serie de reportes que se tienen que elaborar propiamente. Bien, muy bien. La cartera de inversiones consiste, queridos alumnos, por supuesto, en trabajar de manera coordinada con diversos actores. Tenemos a la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones, que somos nosotros, el órgano resolutivo, la unidad ejecutora, la unidad formuladora, y también la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones del MEF. Bien, conociendo ello, la relación con estos entes, ya empieza propiamente a hacer el trabajo. Bien, muy bien, así vamos a considerar la información que necesitamos realizar para nuestra cartera de inversiones. Bien, muy bien, veamos a continuación. La elaboración de cartera de inversiones responde a estas 5 grandes preguntas. Bien, ¿quién lo realiza finalmente? Bien, lo realiza la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones del sector, del gobierno regional, gobierno local o de la empresa. Bien, o sea, somos nosotros quienes elaboramos la cartera de inversión. Bien, ¿cuándo se realiza? Según el marco legal, los plazos establecidos dentro del anexo 6 de la directiva es hasta el 15 de febrero de cada año. Bien, ¿dónde se realiza? ¿Dónde es que se sube la cartera de inversiones? Está dentro del módulo de programación multianual de inversiones. Bien, este módulo de programación multianual de inversiones, queridos alumnos, recuerden que se encuentra dentro del sistema informático. Bien, se encuentra dentro del sistema informático. Bien, queremos comentarles que toda la materia de la cartera de inversiones se encuentra dentro de este módulo informático de lo que es el módulo de programación multianual de inversiones. Bien, muy bien. Por supuesto que tenemos que darles a ustedes los accesos para que puedan ingresar al aplicativo informático. Bien, todos estos aplicativos informáticos requieren de sus diversos instructivos. Muy bien, ¿cómo es que se realiza? Bien, bueno,
necesariamente ya tenemos que tener los indicadores de las brechas y más, ¿bien? Pero en concreto se coordina con las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras en las inversiones que van a ser subidas dentro de este módulo, y se van a ir actualizando la programación de las inversiones registradas e incorporando también las nuevas inversiones prioritarias. ¿Bien? Es así como es que se viene haciendo este trabajo. Bueno, ¿y qué se hace propiamente, no? Bueno, se sube las inversiones que provienen de la cartera anterior y las inversiones incorporadas también durante el año en ejercicio, ¿bien? Con saldo programable y con los montos también programados, ¿bien? Es esto lo que tienen que saber sobre la materia de lo que son las carteras de inversiones. Hay que comentarles también, queridos alumnos, que la cartera de inversiones es una muy buena forma de utilizar los proyectos de inversión, los programas y también los IOARR. ¿Qué significan los IOARR? Son las inversiones que no son consideradas proyectos de inversión. Se refiere a los de optimización, los de ampliación, los de rehabilitación y más. ¿Bien? Todos estos van dentro de la cartera de inversión. ¿Bien? Muy bien. Aquí hay que estudiar. ¿Bien? Bueno, necesariamente la cartera de inversiones es que la programación multinacional de inversiones no es una nueva cartera de inversiones. Recuerden que ya viene arrastrando anteriores. ¿Bien? Se debe identificar los servicios en los que las entidades tienen competencias de intervenir. ¿Bien? Principalmente esto. Como dijimos, se coordinan con la unidad formuladora, la unidad ejecutora, para actualizar los registros del banco de inversiones. También se verifica que todas las inversiones, ojo, en ejecución cuenten con el formato 12B. Bien. Este formato 12B, queridos alumnos, es uno de los formatos que se hace para el seguimiento de la ejecución de las inversiones. Bien. Es un instructivo que tenemos hasta el último, el formato 12B 2019, donde por supuesto muestra y sobre todo tenemos que llenar aquí, ojo, la directiva 001-2019. ¿Bien? Aquí tenemos que llenar el registro de los proyectos de inversión y los proyectos especiales que hemos dicho y más. En la cartera de inversiones, lo que tenemos que tener como pautas es verificar las inversiones también desactivadas y las inversiones cerradas. ¿Bien? Y también registrar el formato 9 para el cierre de las inversiones culminadas y para un adecuado seguimiento al cierre de las brechas. Bueno, tenemos otras consideraciones como el tema de verificar aquellas inversiones que están vinculadas con las cadenas funcionales y de los indicadores de las brechas. Este sí es un insumo necesario que lo acabamos de ver. También los cronogramas de ejecución del programa y los montos a programar que deben ser consistentes en los cronogramas de ejecución. Bien, bueno, acá de manera especial mencionamos que para inversiones financiadas por el Gobierno Nacional se debe programar la cartera del Gobierno Nacional hasta su culminación. Muy bien, estas son pautas que hay que considerar para la elaboración de la cartera de inversiones. Bien, toda cartera de inversiones, queridos alumnos, toda la elaboración de cartera de inversiones, bien, tiene en cuenta, ojo, las inversiones a programar. Bien, esas inversiones a programar que ya han sido previamente definidas, estamos hablando de los proyectos de inversión, los IOARR, que son las inversiones de optimización, de ampliación, de rehabilitación, y los programas de inversión. Bien, estos son los insumos que necesitamos. Bien, bueno, de las inversiones estamos hablando pues todas las inversiones de las entidades, de su nivel de gobierno, y también de las empresas públicas de CONAFE, ¿no? De su propiedad o que están bajo su administración. Ahí nos tenemos que centrar. Para el caso de las empresas prestadoras de servicios, de saneamiento, por ejemplo, hay que considerar que se considera el financiamiento total o parcialmente con la municipalidad provincial, ¿bien? Y las inversiones provenientes del proceso de presupuesto participativo multianual solo hasta el monto máximo que establezca la normatividad de dicho proceso, ¿bien? Entonces, acá hay una serie de limitaciones de las inversiones que vamos a considerar en nuestra cartera, ¿bien? ¿Qué restricciones tenemos? Estas son las inversiones que no se consideran dentro de la cartera de inversiones, ¿bien? Por ejemplo, aquellos con montos para la elaboración de los estudios de preinversión, por supuesto, ¿no? No vamos a considerar en esta cartera de inversiones montos para hacer estudios de preinversión, ¿no? Tienen que ser montos para la ejecución de inversiones. También todo lo que tiene que ver con gastos de equipos que no constituyen inversiones especiales, no son activos estratégicos, más bien son considerados gastos de capital, ¿bien?
También no se consideran en la cartera las inversiones con monto cero en los 3 años de la cartera de inversiones, excepto las obras por impuestos y las acciones públicas privadas. Bien. Aquellas inversiones con estudio de preinversión o expediente técnico o documento de equivalencia sin vigencia, inversiones cuya unidad formuladora pertenece a otra entidad, excepto en caso de financiamiento y transferencias. Y también no se consideran las inversiones que no pueden registrarse en más de una cartera de inversiones, inversiones de emergencia, ¿no? Y la de no fraccionar el presupuesto asignado a las inversiones. Bien, estas son restricciones de la cartera de inversiones. Bien, restricciones en las carteras de inversiones. Muy bien. Muy bien, queridos alumnos, vamos a hacer aquí una pausa. Bien, vamos a regresar, ojo, 7:15, para continuar con el tema de la elaboración de la cartera de inversiones. Muy bien, estimados alumnos, nos encontramos continuando en la segunda parte de nuestra capacitación sobre programación multianual de inversiones. Bien, vamos a seguir con esta clase para hablar del tema de las pautas que se necesitan para la elaboración de la cartera de inversiones. Muy bien, como ustedes pueden ver en esta lámina, lo que tenemos que considerar para esta materia es la identificación de las inversiones. Bien, hay inversiones que las propias entidades las generan, se llaman las inversiones propias, bien. Inversiones cuya ejecución se encuentra a cargo de las unidades ejecutoras de cada entidad pública, gobierno regional, gobierno local, sector. Luego tenemos otras inversiones que provienen de transferencias, bien. Son esas inversiones financiadas con transferencias de los sectores. Por ejemplo, cuando el gobierno regional de La Libertad le pasa, por ejemplo, al gobierno a la municipalidad provincial de Ascope, un monto para la creación de una carretera. Bien. Luego ya tenemos los organismos públicos. También de la misma modalidad son inversiones a cargo de los organismos públicos adscritos del sector. ¿Y a qué nos referimos con los organismos públicos adscritos? Por supuesto, ¿no? Tenemos aquí a entidades como, por ejemplo, Sinermin, tenemos acá entidades, claro que sí, como Ocitel, ¿no? Que tiene que ver con el tema de lo que son telecomunicaciones. Ellos también realizan, ojo, una serie de inversiones y más. Tenemos, ojo, la OEFA, ¿no? El CENAMI, y diversas entidades públicas más, ¿bien? Entonces, estos son organismos públicos que también se reciben inversiones y bueno, nosotros nos alineamos. Luego hablamos de las empresas. Aquí el FONAFE tiene toda una particularidad porque dentro de sus 32, 33 empresas públicas, cada una de ellas, ojo, elaboran proyectos de inversión, ¿bien? Y son inversiones a cargo de empresas públicas adscritas al sector, ¿no? Financiadas total o parcialmente con transferencias del sector o del gobierno local, ¿no? Nosotros que hemos trabajado con empresas de FONAFE, como por ejemplo empresas eléctricas, una empresa eléctrica que se encuentra en Arequipa se llama EGASA, ¿bien? Empresa de generación Arequipa, ¿no? De generación eléctrica de Arequipa. Y ellos implementaron un proyecto de inversión que era de un puente, el famoso puente Chihuata, ¿bien? Este puente Chihuata, que está encima del río Chili, ¿no? Fue financiado por la propia EGASA y por el BCP, ¿no? En este caso hicieron una APP, una acción pública privada, para hacer este proyecto de inversión. Luego ya tenemos las inversiones que provienen de las mancomunidades, ¿bien? De las mancomunidades locales regionales, ¿bien? Estas mancomunidades, recordemos que es una máxima representación, una representación máxima de entidades de gobiernos regionales en el Perú, ¿no? Acá en el Perú tenemos 5 grandes mancomunidades regionales, ¿no? La de los Andes, famosísima, la del Centro Amazónico, la de Huancavelica también, y la del Nororiente, ¿no? Entonces, son inversiones que justamente por ser de la zona o ser estratégicamente, de una ubicación estratégicamente cercana, entonces se trabaja en conjunto, ¿bien? Entonces, ahí tenemos las carteras de inversiones. Veamos los pasos para la elaboración de la cartera de inversiones. En primer lugar, debemos de seleccionar aquellas inversiones que se registrarán en las carteras de inversiones, ¿bien? Muy bien. Luego, después de ello, hay que comentar que debemos de aplicar los criterios de priorización de las inversiones, ¿bien? El criterio de priorización de las inversiones para obtener los diversos puntajes, ¿bien?
Ante ello, tenemos que obtener la información de cada una de las inversiones. Y asimismo también viene la cuarta etapa, que es registrar y actualizar las inversiones en el Programa Multianual de Inversiones. Y finalmente ya tenemos las inversiones priorizadas. Bien, las inversiones priorizadas. Muy bien, entonces, estamos hablando aquí toda la materia del Programa Multianual de Inversiones y de la cartera de inversiones en estas 5 grandes etapas. Bien, muy bien. En primer lugar, vamos a ir a cada una de ellas. La selección de la cartera de inversiones. Esto es algo en el cual ya hemos visto antes de mostrar ello. Tenemos que seleccionar la cartera de inversiones, ¿bien? Por un lado tenemos la cartera de inversiones, los bancos de inversiones y las ideas que podemos registrar, ¿bien? Esta cartera de inversiones tenemos que priorizarlas por su orden de prelación, ¿bien? Por su orden de prelación, ¿bien? Estamos hablando que son de brechas urgentes, ¿no? O emergentes que tenemos que cerrar, ¿bien? Después de ello ya vamos a empezar a aplicar los criterios de priorización. Tenemos un listado de criterios de priorización que se utiliza en la cartera de inversiones, ¿bien? Este cuadrito ya lo hemos visto anteriormente, lo vamos a ver nuevamente, porque tenemos criterios generales, ¿bien? Por ejemplo, si la inversión cierra la brecha, ¿bien? 25 puntos, ¿no? Cuando se refiere al criterio de la brecha, significa que esas inversiones que cierran brechas de infraestructura o acceso a los servicios públicos, ojo, se le da un puntaje, ¿bien? Luego, si esa inversión está alineada al plan estratégico, tanto como los objetivos estratégicos, como las acciones estratégicas y la ruta estratégica, muy bien, también se le da 25 puntos, ¿ya? Luego ya hay otros criterios opcionales en tema de inversiones, ¿bien? Estos criterios opcionales, realmente de priorización del programa multianual de inversiones, realmente, queridos alumnos, hay que comentarles que pueden ser bastante especiales. Por ejemplo, tenemos acá un criterio relacionado al tema de la pobreza. Si esas inversiones intervienen en un ámbito de mayor pobreza, buenísimo, requiere un tema de unos puntajes, ¿no? Unos puntajes, ¿bien? Muy bien, ¿qué más tenemos para este punto? Tenemos también la población. Si nuestra inversión está destinada a mayor población beneficiada, y tenemos que mostrarle con datos, ¿no? También mayor puntaje, ¿bien? Mayor puntaje, ¿bien? Bueno, también, ojo, se considera la de ejecutabilidad presupuestal, ¿no? ¿A qué se refiere con la materia de ejecutabilidad presupuestal? Se refiere, pues, a esas inversiones con mayor capacidad de ejecución presupuestal. Y también el criterio de presupuesto de inversión pública per cápita, aquellas inversiones de aquellas entidades con presupuesto para inversiones per cápita relativamente bajo en comparación con las demás entidades. Bien, entonces, son estos los criterios que se utilizan realmente en esta materia, ¿bien? Y bueno, ya tenemos ahora criterios sectoriales, ¿bien? Criterios sectoriales, como por ejemplo el del Ministerio del Ambiente, ¿no? Cuando un proyecto de inversión tiene menor impacto sobre el ambiente, entonces se le puede otorgar mayor puntaje, ¿bien? Bueno, hay que comentarles que en base a la tercera y cuarta disposición de lo que es el decreto legislativo de la 1432, ¿bien? Se han establecido, ojo, los criterios de priorización sectoriales, queridos alumnos, ¿bien? En esa fase de programación de inversiones, queridos alumnos, hay que comentar que para todos los niveles de gobierno hay diversas medidas sectoriales que tenemos que cumplir, ¿bien? Y hablamos, pues, de todos los sectores, estamos hablando de los 18, 19 sectores, más los otros, como por ejemplo también el Tribunal Constitucional, tenemos también el RENIEC y más, ¿bien? Si nosotros pensamos en un proyecto relacionado, pensemos en el tema de energía y minas, ¿bien? Los criterios sectoriales pueden ser variados. Energía y minas es un sector muy amplio porque por un lado hablamos de proyectos de inversión para la cobertura eléctrica, ¿no? Y en las energías renovables, y por otro lado el tema de minas, ¿no? El tema minero, ¿bien? Muy bien. Uno de los criterios de priorización que se utiliza en esta materia, queridos alumnos, por supuesto es el planeamiento estratégico, ¿bien? Este criterio, como tal, busca, por supuesto, hacer que si tu proyecto de inversión cierra el plan estratégico sectorial multianual de energía y minas, del Ministerio de Energía y Minas, va a tener mayor puntaje, ¿bien? Este PECEN, este plan estratégico sectorial, es grande, ¿no? Un plan estratégico
que lo elabora esta institución y más. Bien. Tenemos otro criterio de población beneficiaria, criterio de ejecutividad presupuestal también, criterio de presupuesto de inversión pública per cápita, uno de los criterios más importantes y más. Bien. Y quiero comentarles de un criterio propiamente de lo que es un proyecto en materia de energía y minas, el cual se llama el criterio de zonas vulnerables o de frontera. Bien. Bueno, este criterio es un criterio que tiene por finalidad priorizar las inversiones que atienden los ámbitos territoriales vulnerables por su aislamiento geográfico o por encontrarse en situación crítica, como es el caso de las áreas críticas en frontera, ¿no? Por ejemplo, el BRAE, ¿bien? Entonces, a este punto se le va a otorgar un puntaje diferente, ¿bien? Todo este listado de los criterios sectoriales, queridos alumnos, se encuentra dentro de este enlace que se les está alcanzando a ustedes vía Zoom, ¿bien? Para que consideren, ojo, los proyectos de inversión. Muy bien. Todo proyecto de inversión tiene en cuenta estos criterios de priorización que ustedes están visualizando, ¿bien? Los criterios de priorización para inversiones, tenemos acá de diversos tipos de criterios. Pensemos en un proyecto de inversión sobre agricultura y riego. Le damos clic aquí y acá tenemos los criterios que van a considerarse para priorizar las inversiones. Bueno, tenemos el de cierre de brechas, los normales, ¿bien? Vamos a ver. Población beneficiaria. Criterio de impacto territorial, ¿ah? Ojo, ¿ah? Miren este criterio, ¿bien? Si nosotros queremos invertir en agricultura de riego, nos van a dar más puntaje, siempre y cuando no, este criterio busca priorizar las inversiones que tengan un mayor impacto a nivel territorial, es decir, que intervienen en un mayor ámbito geográfico, aprovechando economía de escalas y reduciendo costos transaccionales, tal como es el caso de los proyectos de redes de servicios, multipropósitos y programas de inversión, ¿bien? ¿No? Aquellos que tienen mayor alcance territorial, ¿bien? Entonces, esos son los alcances. Y acá tienen los puntajes, ¿no? Si todo solamente tiene alcance digital, 0 puntos. Multidigital, ¿no? 5 puntos, ¿no? Provincial, ¿no? 4, multiprovincial, departamental, multidepartamental, ahí tenemos, ¿bien? Entonces, aquí tenemos, ojo, los criterios para este ejemplo, ¿no? De agricultura y riego, ¿bien? Comercio exterior y turismo. Vamos a ver si existen criterios de priorización. Pero sí hay criterios de priorización, ¿bien? Muy bien, eso es acá, por ejemplo, ficha de recursos turístico. Vamos a ver, uno que tiene que ver probablemente con turismo, a ver. Vamos a ver, acá está, ¿bien? Criterio zona de desarrollo turístico, ¿bien? Este es un criterio, ¿no? Que solo es aplicable para las inversiones en servicios turísticos públicos, donde mencionan que las zonas de desarrollo turístico son aquellas áreas que poseen una oferta turística, atractivos turísticos, corredores, rutas, circuitos y más, que generan el desplazamiento de una demanda, ¿no? De los turistas, ¿no? Su delimitación geográfica está supeditada a la demanda turística, más no a los límites políticos administrativos de uno o más distritos, provincias o regiones. ¿Bien? Muy bien, entonces acá tenemos la descripción del desarrollo turístico, ¿no? Internacional, aquí viene el extranjero, nacional, interregional. Muy bien. Bueno, acá tenemos la justificación del criterio y abajo solamente está el cálculo, ¿bien? Si el desarrollo turístico, si tu proyecto turístico tiene un alcance solamente intrarregional, podemos decir distrital, provincial, entonces el puntaje es bastante bajo. Si es interregional, o sea, vamos a unir varias regiones, ¿no? Del país, para el puntaje. Si es nacional, mejor. Y si es internacional, mucho mejor, ¿no? Entonces, acá tenemos puntajes especiales, ¿bien? Muy bien, acá tenemos otra por destino turístico priorizado, ¿bien? Que también es interesante conocer. Tenemos otro criterio de artesanos beneficiados, ojo, ¿bien? Y más, ¿bien? Entonces, este enlace que se les ha alcanzado vía Zoom, considérenlo, por supuesto, para los criterios sectoriales. Muy bien. Bueno, acá tenemos, ojo, el cuadro que tenemos que llenar, ¿bien? Como mencionamos, ¿bien? Cada inversión tiene su puntaje, ¿bien? Muy bien. Los 50 puntos de cajón que tienen que ir de todas maneras, los mínimos, y luego ya hablamos los otros criterios a definir, ¿no? Los otros criterios generales a definir, ¿no? Población, pobreza, ejecutividad presupuestal y más. Y acá están los otros criterios específicos. No deben superar los 100 puntos, ¿no? No deben superar los 100 puntos. Muy bien. ¿Cómo vamos a obtener la información de cada una de las inversiones? Bien. Como se trata de programas multianuales de inversiones,
los proyectos de inversión todavía están en fases iniciales, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar? ¿Ah? Lo que se encuentra en color celeste, azul, son lo que vamos a registrar, ¿bien? Por ejemplo, el código único o la idea del proyecto de inversión o el programa de inversión. Eso se registra. También se registra la identificación de la inversión, el puntaje de priorización, el programa presupuestal, la modalidad de ejecución, ya sea del proyecto de inversión, ya sea admisión directa, indirecta, por contrata, fuente de financiamiento, ¿bien? Se registra también, ojo, la fecha de inicio y ejecución y la fecha prevista de culminación de la ejecución, la programación del monto de inversión, ya sea en años 1, 2, 3, la programación del cofinanciamiento, año 1, 2, 3, monto estimado del costo del estudio de preinversión y el monto actualizado de los gastos de operación y mantenimiento. ¿Bien? Prácticamente estamos hablando de toda la información del proyecto de inversión, tanto desde el inicio hasta inclusive lo que es la operación y el mantenimiento. ¿Bien? No es necesario agregar o registrar el nombre de la inversión, la cadena funcional, eso que tanto hemos visto, el clasificador de responsabilidad, el indicador de la brecha, ciclo de inversión. Toda esa información, ojo, no se considera en esta materia. ¿Bien? Muy bien, queridos alumnos. Ya tenemos, ojo, la identificación de la inversión y acá tenemos que hacer ese cuadrito, ¿no? Que este es un check, una lista de chequeo, una checklist para ver de nuestros proyectos de inversiones que tenemos, qué información tenemos lista, ¿no? ¿Qué información tenemos lista? De repente no tenemos lista el inicio de la fecha de inversión. Ok, acá le ponemos una X, ¿no? Nos falta el programa presupuestal, le damos una X. Pero sí tenemos el puntaje, la modalidad de ejecución, ¿no? El costo del estudio, el monto de la operación, el monto de mantenimiento. Esos datos sí los tenemos, entonces los tenemos que ir agregando dentro de nuestra cartera de inversión. ¿Bien? Muy bien, queridos alumnos, vamos a ingresar, ojo, al módulo de programación multinacional de inversiones, ¿bien? Este módulo importante para realmente considerar ello, ¿bien? Quiero comentarles que tenemos, ojo, un instructivo que ya ha sido actualizado, porque este es del 2020. ¿Bien? Ese instructivo muy bien. Este instructivo se les está alcanzando ahora mismo vía Zoom en el chat para que consideren el último manual, ¿bien? Este, ojo, es el instructivo 2021. Este que está acá. Este instructivo que los alumnos especifica cómo ingresar al módulo, cómo diagnosticar la brecha, los criterios de prevención, la cartera de inversiones, y dentro de la cartera de inversiones todo lo que hemos hablado. Cómo actualizar las inversiones programadas, eliminar las inversiones programadas, cómo registrar nuevas inversiones o las inversiones también no previstas, cómo editarlas y cómo priorizar. Y finalmente, cómo generar los reportes de la cartera de inversión. Bien, veamos este cuadro, veamos este manual, donde en primer lugar, toda programación de inversiones tenemos que tener un acceso. Bien, ustedes van a ingresar aquí, tienen que pedirle al área de TIC que le den los registros, el usuario y la contraseña, para ingresar a este portal. Bien, una vez que ingresamos al portal del módulo de programación multinacional de inversiones, vamos a, bueno, darle al botón ingresar, bien, y empezamos a registrar el diagnóstico de las brechas. ¿Se acuerdan que vimos ayer el diagnóstico de las brechas? Entonces tenemos que enlazarlos, bien. Todas estas brechas tenemos que habilitarlo y nos vamos a dirigir al último programa multinacional de inversiones, que por ejemplo para este caso es 2022-2024 de esta municipalidad de Yipata, y empezamos a registrar. Listo, una vez que le damos al botón de registrar, nos pregunta si hay información que tenemos que subir, ¿bien? Entonces vamos a darle al botón más para registrar las brechas a considerar. Hablamos de todas esas brechas que se encuentran dentro del InverTP, ¿bien? Esas brechas de inversión, esas brechas de más, tenemos que registrarlas en esta sección, en este submódulo. Luego empezamos a registrar los criterios de priorización. Y en la misma columna, en la misma parte, justamente debajo del diagnóstico de brechas está el registro, ¿bien? Entonces tenemos que elegir, en primer lugar, el servicio a registrar. Y luego ya hablamos los criterios de priorización, ¿bien? Bueno, el registro de los criterios de prevención está habilitado pues solo para los gobiernos regionales, gobiernos locales, que consiste en la priorización de los servicios en su competencia, para lo cual debe desplegar el botón, ¿no?
y seleccionar los criterios de priorización y darle al botón de registro, ¿bien? Y acá van a aparecer en la pantalla dos listas, la cual a la izquierda se refiere a los servicios priorizados y la derecha se refiere a los servicios disponibles, ¿no? Entonces, estos son los servicios que ofrece la entidad y vamos a arrastrarlos o agregarlos a la izquierda, ¿bien? Y también todo lo contrario, estos servicios priorizados los podemos desvincularlos y pasarlos también a la derecha, ¿bien? Muy bien, le damos a la lista de los servicios disponibles, podemos ir agregando o también eliminando, y una vez que hayamos seleccionado todos los servicios a priorizar, los ordenamos desplazándolos de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, se entiende pues que el 1 es el de mayor prioridad, entonces vamos a ir subiendo, ¿bien? Muy bien, le damos al botón de guardar la priorización de los servicios y le damos a aceptar. Ahora, para el registro de la cartera de inversiones, aquí mucha atención porque vamos a mencionarles todo lo que hemos visto desde lo que es el registro de nuevas inversiones, de inversiones ya programadas, eliminación y más, ¿bien? Del mismo modo, vamos a ingresar al registro. Muy bien, acá ya tenemos, ojo, la lista de las inversiones que vamos a agregar a la cartera, ¿bien? Y podemos editar de alguna manera el nombre, podemos eliminar y también cambiar la prioridad de la misma, ¿bien? Entonces, aquí en rojo lo que se muestra son todas las inversiones de esta cartera. La actualización de las inversiones, ¿bien? ¿Cómo es que vamos a actualizarlas? Justamente dándole al botón de editar, ¿bien? Entonces vamos a darle el botón de editar, se nos va a abrir una ventana que nos dice modificar la cartera programada, y para lo cual vamos a darles al botón de la pestaña general, ¿bien? Para empezar a cambiar ya de manera manual esa información, ¿bien? Podemos cambiar el nombre de la inversión, también la función, el grupo funcional, la división funcional, que tanto hemos hablado, ¿no? Muy bien. También vamos a agregar la identificación de la inversión. Vamos a hablar de probablemente esa inversión, qué tipo de inversión es, ¿no? Si es de la entidad, proviene de transferencias, como dijimos, de organismos públicos adscritos, de empresas o de mancomunidades, también podemos modificar, ¿bien? Y también el puntaje de la inversión, ¿no? Este puntaje de la inversión se calcula, por supuesto, y se va a colocar, ¿bien? Luego, también se puede actualizar el programa presupuestal. ¿Y a qué se refiere con el programa presupuestal? Recuerden que tenemos que tener un certificado presupuestal, ¿no? Y el programa que tiene que estar alineado con ese proyecto de inversión, ¿bien? Por ejemplo, si este proyecto de inversión se llama Mejoramiento de los servicios de control de tráfico en las zonas tal, ¿no? En Miraflores, tenemos que buscar el programa relacionado al tema de control de tráfico, ¿no? Acá no vemos propiamente uno que diga, bueno, bajamos y buscamos sobre el tema de control de tráfico. Y así lo vamos alineando, ¿ven? Así lo vamos alineando. Muy bien, luego después de ello, tenemos que identificar las brechas. Muy bien, tenemos que dar a las brechas y le damos al botón sigue. Y luego también lo que vamos a actualizar es la modalidad de ejecución, ¿bien? La modalidad de ejecución que puede ser administración directa, ¿no? Ese proyecto de administración directa, por contrata, también puede ser, por una APP, acción pública privada, por una OXI, ¿no? Que es obra por impuestos, también puede ser con núcleo ejecutor o concurso oferta, ¿bien? Y también de dónde va a provenir el financiamiento para hacer ese proyecto de inversión. Recursos ordinarios, los 5 principales, ¿no? Ordinarios, operaciones oficiales de crédito, recursos determinados, directamente recaudados y donaciones y transferencias, ¿no? Muy bien, toda esa información se puede ir actualizando, ¿bien? Se van a ir actualizando. Muy bien, una vez que ya hayamos actualizado la fuente de financiamiento, vamos a ver la fecha de registro, la cual debe corresponder al registro de la fase de formulación y la fecha de habilidad corresponde ya a la fecha en que se otorgó la viabilidad de la inversión, ¿bien? Tengan en cuenta estos parámetros, ¿no? Fecha de registro es cuando registramos este proyecto de inversión en el módulo y la viabilidad cuando ya nos otorgaron finalmente, ¿no? La aprobación de la inversión, ¿bien? Muy bien. También se va a mostrar la unidad formuladora, así como la unidad ejecutora, que se trate de una inversión que proviene en caso de un SNIP, ¿no? De un proyecto del anterior sistema de inversión, ¿bien? Y también se va a mostrar la unidad ejecutora en caso no se muestre el dato a ser registrado. Muy bien, toda esa información vamos a ir agregándola dentro de este punto, ¿bien? Bueno, acá tenemos la fecha de inicio y la fecha de ejecución que comienzan los proyectos de inversión. Tenemos que también actualizarlo. Y el monto de la inversión, ¿bien? Si se trata de una inversión multianual, cada año tenemos que colocar el monto en soles que van a ser destinados para ese proyecto de inversión. Muy bien.
También si ha existido seguramente el monto de preinversión. Y recuerden que los estudios de preinversión no es inversión. Eso no se considera como inversión, es más que nada un gasto. Bien, lo que es operación y mantenimiento también no es inversión, pero tenemos que colocar aquí los montos. Bien, tenemos el costo del estudio de preinversión. Eso sí o sí se tiene que colocar. Lo mismo con operación y mantenimiento. Luego ya vemos el tema del cofinanciamiento. Recuerden que puede ser cofinanciado por transferencias, puede ser cofinanciado con un sector, con el gobierno regional, con una oficina, un organismo público adscrito, ¿no? Dijimos, y más, ¿no? Entonces, tenemos que colocar acá el nombre de la unidad ejecutora y cuál es el monto que va a ser cofinanciado, ¿bien? Muy bien, le damos a guardar el registro y ya tenemos aquí nuestra primera inversión registrada, ¿bien? Ahora, esas inversiones programadas también pueden eliminarse, ¿bien? Y bueno, si regresamos a nuestro cuadro consolidado, a nuestro listado de cartera de inversiones, tenemos una opción que dice eliminar, ¿bien? Entonces, este tema del botón eliminar realmente no es no es un trabajo difícil, todo lo contrario, es un tema de eliminar directamente y ya nos aparece una ventana flotante para poder eliminar ese registro, ¿bien? Ahora, registrar nuevas inversiones. Se refiere a esas inversiones no programadas, a las inversiones no previstas, ¿bien? Acá le damos al botón de nuevo, que se encuentra dentro de este listado de la cartera de inversiones, y empieza a llenarse del mismo modo, como hemos llenado las inversiones programadas, lo mismo, ¿no? El tema de el tipo de inversión, el nombre de la inversión, el grupo funcional o la cadena funcional, las brechas, ¿no? Y toda la información que nos exige, ¿bien? Toda la información que nos exige. Muy bien, como mencionamos, ¿no? La información de la inversión, la identificación de la inversión, ¿no? El puntaje, el programa presupuestal, ¿no? El tema de la modalidad de ejecución, ¿no? Fuente de financiamiento, quién es la unidad ejecutora presupuestal, ¿bien? La fecha de inicio y fecha de fin del proyecto de inversión, la programación del monto de inversiones, ¿bien? También se registra el costo de los estudios de preinversión, operación y mantenimiento, cofinanciamiento, y hay acá, ¿no? Bueno, se edita también. Se puede editar las inversiones, ¿bien? Acá consideren tener muchísimo cuidado con la edición de las inversiones porque requiere una aprobación por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿bien? Y la priorización. Vamos ahora sí a explicar la priorización de las inversiones, ¿bien? Muy interesante, ¿no? Entonces, una vez que ya hayamos subido las inversiones en nuestra cartera, vamos a darle el botón de priorizar las inversiones, ¿bien? Para el cual se van a ordenar de acuerdo a la prioridad, ¿bien? En el caso de un gobierno nacional, se va a considerar un orden de priorización y los puntajes obtenidos al aplicar los criterios de priorización, mientras para el caso de gobiernos regionales y locales, el orden de priorización va a ser por los servicios y los puntajes aplicados, obtenidos al aplicar, ¿bien? Veamos este botón que dice priorizar inversiones. Nos da aquí el monto de la priorización y de manera automática ya lo prioriza. ¿Ven? Vemos esta cuarta columna, sí, esta cuarta columna que dice prioridad y ya nos genera, ojo, el consolidar. ¿Bien? Bueno, aquí no acaba todo. Tenemos que hacer reportes, por supuesto, tenemos que hacer reportes. ¿Bien? Una vez que ya tengamos la cartera de inversiones finalizada, con sus montos, su función, inicio y fecha de fin, el costo de operación y mantenimiento y más, podemos imprimir en formato PDF, en formato Excel, los reportes. Bien, los reportes. Muy bien, buscamos la aprobación del programa del Programa Mundial de Inversiones y ahí es donde finaliza todo. Bien, considerar por favor, queridos alumnos, este cuadro para la cartera de inversiones. Bien, muy bien, acá está lo que hemos explicado principalmente en todo lo que es la aprobación. Bien, muy bien, vamos a la última parte que es la aprobación del programa multianual de inversiones. Bien, concluido ya el registro en el módulo, la Oficina de Promoción Multianual de Inversiones presenta, ¿no?, al órgano resolutivo este documento. El órgano resolutivo aprueba el programa multianual de inversiones mediante resolución y la Oficina de Promoción Multianual de Inversiones presenta a la Dirección General de Promoción Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas esta resolución aprobada. Bien, la consistencia, importantísimo ver aquí, ¿no? Este es un trabajo que realiza principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿bien? Donde se le da un tiempo estimado para
ver si las inversiones que han sido programadas y más tienen consistencia con los objetivos estratégicos y los programas presupuestales. Bien, bueno, la dirección de presupuesto, la dirección de programación multianual de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué hace, no? Va a ajustar el monto programado en el año 1 de las inversiones registradas en el programa conforme a los montos asignados de la ley del presupuesto. Bien, y nosotros vamos a ajustar los montos para los años 2 y 3 en el módulo PMI según el cronograma de ejecución y el saldo a ejecutar. La dirección de programación multianual de inversiones, ¿no? Las inversiones registradas en el programa multianual de inversiones que no cuentan con asignación presupuestal en la ley que aprueba el presupuesto anual, se mantendrán en el PMI, bien, ajustado al año 0 al monto programado para el año 1, bien. Y nosotros más bien reprogramamos estas inversiones a partir del año 2, bien. En el caso de las inversiones no previstas, bien, ¿qué significa? Bueno, vamos a repetirlo nuevamente. Son aquellas inversiones viables aprobadas que requieren ser programadas luego de la aprobación. Se incorporan en la cartera de inversiones del año de ejecución y deben estar alineadas pues a los objetivos priorizados a contribuir, bien. ¿En qué caso se pueden incorporar inversiones no previstas? ¿No? Cuando no se culminó una inversión prevista finalizada el año anterior, cuando la entidad recibe u obtiene recursos adicionales, cuando se retrasa la ejecución de las inversiones programadas en el año 1 y se cuenta recursos para resignar para los años 2 y 3, ¿no? ¿Y en qué caso la inversión no califica como prevista? Ojo, a veces uno piensa que toda inversión puede ser ya aprobada y agregada al programa, pero no. Cuando la entidad no realizó una programación consistente, cuando la entidad formuló el presupuesto en proyectos genéricos, ¿no? Y cuando requiere ejecutar y nos damos cuenta que no puedo hacerlo porque la inversión no está en el programa multianual de inversiones, ¿bien? ¿Quién está a cargo de cada una de estas etapas? Bueno, si queremos registrar dentro del módulo, dentro del programa, la oficina va a registrar estas inversiones no previstas, ¿bien? ¿En qué año se incorpora la inversión? Bueno, en el año de ejecución y o en años posteriores. ¿Quién lo aprueba? Estas inversiones no previstas, el órgano resolutivo, y quién las aprueba en cuanto a la modificación de las metas, nosotros, ¿no? Como oficinas de programación multianual de inversión. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver ahora los requisitos para incorporar inversiones no previstas, ¿no? Que por supuesto se encuentren dentro de las fases del ciclo de inversiones. También que respondan a criterios de priorización aprobados, ¿bien? Estamos hablando de que esas inversiones puedan priorizarse. Bueno, que la potencial fuente de financiamiento de esas inversiones no previstas, por supuesto, correspondan a una cartera de inversiones consolidada y más, ¿bien? La evaluación del programa multianual de inversiones. Bueno, esto vimos en la clase de ayer, pero se debe de, ojo, vamos a hacer acá un zoom, ¿bien? Porque se debe elaborar un reporte de los estatus de nuestro PMI, ¿bien? Acá tenemos todos los pasos para nuestro PMI. Dijimos el diagnóstico de las brechas, priorización, cartera de priorización, aprobación del PMI, primera consistencia, aprobación de primera consistencia, segunda consistencia, aprobación, y aquí tenemos, ¿no? Entonces, el 45%, ¿no? Esta es la nota de que también hemos programado nuestras inversiones, ¿no? Entonces, podemos decir acá, si se registró, no se registró dentro del plazo, ¿no? Y aquí tenemos, ojo, el porcentaje, ¿bien? Este es el nivel del cumplimiento de la programación, ¿bien? Todo va a llevar a este cuadro. Este es el cuadro que finalmente la gerencia, la más alta dirección va a querer revisar, ¿bien? Veamos ahora los cambios en el programa multianual de inversiones, ¿bien? Bueno, esto ya hemos visto, ¿no? Cómo podemos agregar los nuevos servicios, ¿no? Cómo podemos editar, eliminar, ¿no? Cómo podemos cambiar, modificar la información interna, ¿no? Dijimos el tema de inversiones, las fuentes, modelo de ejecución, ¿no? Todo esto lo hemos comentado, ¿bien? Muy bien, estimados alumnos, hemos finalizado la clase del día de hoy, ¿bien? Donde hemos visto y hemos ya acabado con lo que es la primera gran fase de lo que es programación multianual de inversiones, ¿bien? Tengan en cuenta muy de cerca esta fase, muy importante porque son, esa es la etapa inicial para los proyectos de inversión, ¿bien? La próxima clase vamos a entrar a lo que es formulación y evaluación de los proyectos de inversión. Luego vamos a ver, por supuesto, la etapa de ejecución y luego la etapa de evaluación, ¿bien? Formulación y evaluación de los proyectos de inversión es una etapa compleja. Vamos a tomarnos ahí unas 4 o 5 clases por lo menos, hasta 6 clases, ¿bien? Porque vamos a ver la elaboración de los proyectos de inversión, ¿bien? De inicio a fin.
De inicio a fin, ¿no? De inicio a fin vamos a ver. Luego ya la otra parte es la parte de ejecución, ¿no? Pero en ejecución vamos a mostrarle, pues, la parte financiera, la parte física, porque eso se debe trabajar en la realidad, ¿no? Se debe trabajar en la realidad, ¿no? Y la etapa de funcionamiento, que es operación y mantenimiento, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, hemos finalizado la clase del día de hoy. Mañana vamos a entrar a la etapa de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Muy buenas noches.